noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestra colega periodista belga, Emmanuel Stils, que ha escrito un libro sobre una historia que en México tiene diferentes capítulos, que en algún punto de esta historia generó incluso una crisis diplomática importante entre México y Francia en tiempos de Nicolás Sarkozy, cuando era presidente de Francia, relacionada a esta historia con el caso de Florent Cassés, esta ciudadana francesa que fue sentenciada a 60 años y que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde finalmente se le otorgó un amparo y una inmediata liberación. Esta historia de Florent Cassés alcanzó, niveles internacionales, como menciono, pero hay que detenerse en lo que ha investigado nuestra colega Emmanuel, porque precisamente habla de aquellos personajes relacionados con esta historia que se presentó ante la opinión pública mexicana como la historia de una banda de secuestradores que había sido capturada en una situación que fue transmitida en la televisión mexicana y que después se supo con mucha claridad que se trataba de un montaje, incluso más que una reproducción. Estamos, Emmanuel, gracias por estar aquí, bienvenida sobre esta historia de nuevo. Buenas noches, Carmen, muchas gracias por invitarme. Al contrario, tú haces un libro en Grijalbo que titulas El teatro del engaño, que el título es bastante contundente, El teatro del engaño. ¿A qué engaño te refieres? Porque esta es una historia de diferentes capítulos, como digo. Efectivamente, sí. Tú acabas de mencionar el montaje mediático, que para mí es el primer engaño, que finalmente fue confesado por las autoridades, ¿no? Porque en febrero 2006, 2 meses después de este montaje, un programa de Televisa descubrió que esta detención no había tenido lugar en vivo y lo reveló, y eso obligó a las autoridades a dar una conferencia de prensa bastante confusa, por cierto, porque acusaron a los propios medios de haber solicitado la repetición de la detención, que finalmente sabemos también que no es una repetición porque esta detención se dio un día antes en otras circunstancias, en otro lugar, pero a partir finalmente de esta confesión, lo que montan las autoridades, y ahí voy, a lo que me refiero en este doble engaño, ¿no? Un teatro del engaño, es que a partir de una confesión es un montaje que esconde, que disimula otro montaje. Un montaje mediático que sirve a partir del momento en que se confiesa para decir, es cierto que repetimos esta detención, pero hay una investigación criminal real que nos llevó a una banda de secuestradores real, y eso para mí es el teatro, ¿no? Porque a partir de ahí lo que montan es realmente una obra de teatro donde van repartiendo los roles, donde dan nombres de signos zodiacales a supuestos secuestradores que pasan primero 4 años antes de detenerlos, porque primero esta banda solamente está conformada por Israel Vallarta, que fue torturado, y por Florent Cassés, ¿no? Y poco a poco, con el paso de los años, van a ir deteniendo más miembros, muchos de la familia Vallarta, sobrinos y hermanos de Israel. Les van a dar signos zodiacales que ni siquiera son los suyos, van a detener más personas a las que dan varias identidades, y va a haber toda una serie de detalles en la fabricación, en la elaboración de esta banda, relacionándola con otras bandas ficticias donde hay, muchos detalles rocambolescos, ¿no? Por ejemplo, van sacando declaraciones ministeriales para incriminarlos a un personaje que está en coma. Detienen a personas, no saben de qué los acusan todavía. Van creando una serie de bandas, una galaxia de bandas realmente, una constelación, los zodíacos es muy oportuno, y llega un momento en 2009 en que les llegan a faltar hasta víctimas. Tienen demasiados bandas para pocos secuestros. Rocambolesca es la palabra que utilizas, Emmanuel, y no es para menos. ¿Tú qué has investigado este caso hasta estas consecuencias de afirmar, como afirmas, que estamos frente a un teatro del engaño, no solo por el montaje, sino por la creación o fabricación de bandas delictivas? ¿Por qué no regresamos o por qué no regresas al principio? Sí. Recordémosle al público en este país y en otros lugares donde puedan ver este programa, ¿de qué estamos hablando? En el ABC, ¿cómo empieza esta historia? ¿Por qué de pronto el caso de Florent Cassés, y ahora tú traes a la mesa el caso Israel Vallarta y su familia, que está en la cárcel desde hace 10 años sin sentencia en México? ¿Por qué no desde el principio, Emmanuel? Sí.
¿Qué historia es esta? Sí, yo efectivamente me he saltado ya varios años, pero es bueno dar un paso atrás porque esta historia empezó el 8 de diciembre de 2005. Bueno, realmente aparece en el expediente que empieza antes de cómo van preparando este montaje que tiene lugar el 9 de diciembre de 2005, un día después de la detención. ¿Y en qué se origina? Pues realmente esta detención de Israel Vallarta, un hombre que en ese entonces tiene 35 años, y Florence Cassé, una ciudadana francesa que es su novia. Viven juntos en una casa en las afueras del DF, en la carretera libre a Cuernavaca, y este caso se origina en el rancho Las Chinitas, que no es un rancho porque es una casa bastante chica, ¿no? O sea, hay un terreno también de diminutas dimensiones, no es un rancho tal como lo entendemos habitualmente. Este caso se origina en un conflicto de negocios que tiene el hermano de Florence Cassé, que lleva muchos años, es un empresario, lleva muchos años establecido en México, y tiene un socio que se llama Eduardo Margolis. Tienen un conflicto bastante fuerte donde se reclaman dinero el uno al otro. Eduardo Margolis, que es un señor muy poderoso, promete a Sebastián Cassé vengarse de esta situación, y a través de Sebastián Cassé... Conflicto de negocios, estrictamente. Sí, un conflicto de negocios. Entre el hermano de Florence y Margolis. Y Margolis, efectivamente. Eduardo Margolis le reclama en ese entonces más de $60.000 a Sebastián Cassé, que afirma que Sebastián Cassé se quedó con la empresa, ¿no? Que era una empresa de venta de aparatos para tratamientos estéticos. Y entonces a él llegan una serie de amenazas a Sebastián Cassé, y poco tiempo después su hermana es detenida en compañía de Israel Vallarta, que también es otro personaje interesante porque a su vez es amigo de Sebastián Cassé, conoce a Margolis porque también él, como estaba montando una clínica estética, tuvo como contratos con esta empresa, y también conoció a Margolis, y Margolis de alguna forma le promete vengarse también contra Israel por situarse del lado de Sebastián en ese conflicto, ¿no? Y llega esta detención donde los dos hombres habían ya recibido amenazas por parte de este empresario, que a su vez es muy cercano a Genaro García Luna, en ese entonces director de la Agencia Federal de Investigación, cercano también a su fiel aliado Luis Cárdenas Palomino, en ese momento director de investigación policial en la Agencia Federal de Investigación. Y digamos, ¿por qué situar este empresario respetado en México en el centro de este complot? Pues porque también existe un lazo con las víctimas que van presentando como víctimas de secuestros, una serie de secuestros que van atribuyendo a esta banda, la banda de los Zodiaco, en la que sitúan Florence e Israel como líderes de esta banda, ¿no? Este señor aparece, digamos, sin casualidad posible, ahí no hay azar posible, en el centro de esta gran maquinación, como él mismo, con el paso de los años, lo irá reconociendo, ¿no? Cuando tuve la posibilidad de entrevistarlo con otros corresponsales franceses, a Eduardo Margolis, él nos reconoció que efectivamente él iba tras la banda de los Vallarta, los llamaba, y posteriormente, en el momento de su liberación, Florence Cassé pudo hablar con él por teléfono para reclamarle por qué me pusiste en esa situación, por qué tuve que pasar 7 años en la cárcel, y él le dijo, efectivamente, yo solicité la detención, pero no la tuya, solamente la de Israel Vallarta, que cuando realmente se estudia su expediente no se encuentra pruebas de que Israel Vallarta estuviera involucrado en secuestros. El tema es que Vallarta lleva, como dijimos hace un momento, 10 años en la cárcel en México sin sentencia. No ha habido juez que haya emitido una sentencia en un caso como este, donde tú afirmas que el origen de la situación es un conflicto empresarial, como mencionaste, y que al final se fabrica algo para imputar a Vallarta y se llevan de camino, digámoslo así, a la entonces novia de Vallarta. Esa es una historia tremenda. Es una historia evidentemente. Yo creo en ese momento lo que hay es efectivamente este caso de venganza personal, pero el elemento finalmente que los acaba de hundir es este montaje mediático donde aparecen en la televisión, con posterior modificación de los testimonios de las víctimas con fines políticos para las autoridades salvarse el pellejo cuando se descubre el montaje, y posteriormente detención de más miembros
y cómo se va engrosando esta banda, también con fines políticos, cuando se declara el conflicto con Francia, ¿no? Realmente después de la visita del presidente Sarkozy a México y cuando los dos presidentes están peleados y utilizan el caso de Florence Cassé realmente como botín de este conflicto, que es un conflicto de egos entre dos presidentes. Pero en eso se queda atrapado efectivamente Israel Vallarta, 10 años. Primero no quiso cerrar su causa, su proceso, por el simple motivo de que la juez que lo tenía que digamos, juzgar su caso había sentenciado a Florence a 96 años. Y él lo veía, y luego 60 efectivamente en apelación. En la apelación. Pero la primera juez, que se llama Olga Sánchez, también Olga Sánchez Contreras, del Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Israel Vallarta le solicitaba que se excusara y quiso pues sacar su causa de este juzgado. Lo trasladaron al altiplano y después de 5 años obtuvo que se trasladara también su causa a un juez de Toluca. Un juez de Toluca que empezó a aceptarle pruebas, cosa que antes no le aceptaban a Israel Vallarta, nunca le autorizaban presentar sus pruebas. ¿Qué cosa? Sí, efectivamente. Sí, porque digamos la justicia consideraba que el delito se había dado en flagrancia y que habían liberado a personas en su casa cuando eso no había sido el caso. Finalmente, hoy en día está, digamos, avanzando y no su proceso, porque él tiene audiencias donde las víctimas no se presentan para acusarlo, donde los aprensores tampoco se presentan, entonces son audiencias que llevan varios años posponiéndose. Él dice que quiere estar confrontado tanto con víctimas como aprensores porque quiere demostrar al juez que no tiene nada que ver, pero lo único, podemos decir, que realmente le haya pasado a Israel Vallarta, y eso es muy interesante, Carmen, lo único que le haya pasado recientemente es que le han autorizado a que unos peritos le practiquen el protocolo de Estambul para demostrar la tortura 10 años después del primer dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya demostraba múltiples huellas de tortura por golpes y toques eléctricos. Después de la pausa regresamos en esta conversación hablando de este libro que desde luego es obligado a revisar, no solo por el libro mismo y la historia per se, sino por los ángulos obligados de revisión sobre la conducta y comportamiento de autoridades que ya no están en funciones actualmente en este gobierno, pero que lo estuvieron, y desde luego el propio sistema judicial en México, exhibido de una manera tremenda. El teatro del engaño, después de la pausa regresamos. Regresamos, Emanuel, al aire en esta conversación. Me estabas diciendo algo en el corte y retomamos el hilo. Me decías, hay algo que decir sobre esta historia que llamas el teatro del engaño. ¿En qué estabas? Recuperemos la idea. Es importante recordar que entonces los Vallarta, cuando hablamos de los Vallarta, es Israel Vallarta, detenido hace 10 años, uno de sus hermanos René, dos de sus sobrinos, Juan Carlos y Alejandro, detenidos después de la visita del presidente Sarkozy en mayo de 2009, y otro hermano Mario, otro sobrino Sergio, que fueron detenidos en abril de 2012, cuando el caso de Florence Cassé llegó a la Suprema Corte. Siempre en momentos políticos críticos del caso, ¿no? En ese momento había que reforzar esta banda, había que reforzar también la idea en la opinión pública de que existía esta banda. ¿Y la familia fue detenida en el camino? La familia fue detenida, sí. Todos fueron torturados. De momento solamente 3 de ellos fueron autorizados a que se les practique protocolos de Estambul, que salieron positivos, fueron torturados. Existen también dictámenes de la propia PGR diciendo que fueron torturados, y 2 de ellos, solamente 2 de los 6 hasta ahora han sido sentenciados hace poco, a finales de septiembre, a 33 años por un secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. ¿Por qué es importante esta sentencia? Es muy importante esta sentencia. Son 2 sobrinos que se llaman Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, 2 jóvenes que tenían empleos formales, que no tenían un perfil criminal, tienen familias, Alejandro tiene hijos, esposa e hijos, no tenían antecedentes penales y no tenían materialmente por sus empleos el tiempo de dedicarse al secuestro. Además, Alejandro Cortés Vallarta pudo demostrar que estaba trabajando en la construcción de un hotel en la Riviera Maya cuando ocurrió el único secuestro por el que
fue sentenciado, ¿no? Y sus empleadores llegaron a testificar que él ese día estaba trabajando con ellos en Akumal, en la construcción de un hotel. Por otro lado, Juan Carlos pudo también demostrar un trabajo formal con ciertos horarios que no le permitían dedicarse al secuestro. La sentencia se basa únicamente en el hecho de, digamos, ahí el juez lo que hace es decir que no necesariamente tiene que demostrar que participaron en este secuestro, ya que forman parte de una organización de secuestradores, y ahí por delincuencia organizada los acusa de rebote de secuestro, lo que no debería ser así, jurídicamente no se sostiene, diciendo que la existencia de la banda de Israel Vallarta y Florence Cassé está demostrada. Sin embargo, no está demostrada la existencia. Israel Vallarta no está sentenciado después de 10 años y Florence Cassé, digamos, la Suprema Corte echó por tierra las supuestas pruebas que se aportaron de la existencia de esta organización delictiva. A ver, ese es un tema, Emanuel. ¿Cómo interpretar lo que la Suprema Corte de Justicia en México resolvió en su momento? Bueno, evidentemente lo que queda a flor de piel es una fabricación de situaciones que corrompieron, si no me equivoco es la palabra que se utilizó en su momento, corrompieron el proceso mismo y no había manera de identificar una responsabilidad, en este caso de la ciudadana francesa. Sí. Digámoslo de esta manera, que desde luego no es como se debe entender la justicia, pero digámoslo así, en una parte importante de la sociedad mexicana que fue impactada por esta recreación o este montaje en la televisión, la francesa es culpable por siempre y por ende los demás. Es un tema gravísimo. Una parte muy importante de la sociedad, porque la propia justicia ahí, como decía, sentenció a dos sobrinos en base al prejuicio finalmente de la existencia de esta banda liderada por Florence Cassé. Así aparece en esa sentencia reciente. Más bien, cuando se estudia a fondo el expediente, lo que sí se puede establecer claramente, como creo lo hice en este libro, es que absolutamente todas las pruebas testimoniales y materiales, porque el tema de los vehículos, armas y credenciales de elector también estudie cada uno de estos, provienen de este montaje. Son pruebas que ahí están en la casa de Israel Vallarta, pero ahí están porque fueron sembradas. Y los propios testimonios de las víctimas, no solamente la forma en la que han variado, pero la forma inicial en que se formulan, diciendo no reconocemos a Israel Vallarta y a Florence Cassé, no reconocemos su voz, la voz de los secuestradores era diferente, pero los agentes de la AFI nos dijeron que eran parte de nuestros secuestradores. Ahí se ve la manipulación. A ver, después de la pausa nos cuentas esta parte, estamos en la parte final del programa, pero quiere decir que las víctimas, según tu investigación y lo que has podido revisar todos estos años, las víctimas existieron de otra manera relacionadas con otra banda que sí existió. Eso lo saben las autoridades que hicieron este montaje. O no sabemos si hubo o no otra banda incluso, o si solo son víctimas ficticias. No son víctimas ficticias porque son víctimas de las autoridades, se ven las propias víctimas imágenes. Víctimas ficticias de un secuestro, quise decir. Víctimas son de alguna manera, pero pudieron haber sido partícipes voluntarias. Solamente puedo dar una opinión sobre este tema. Yo, por haberle entrevistadas, creo que fueron víctimas de secuestro. Pero digamos, esta banda no existe, ¿no? De estas personas tampoco fueron secuestradas en la casa de Israel Vallarta. Pero las propias autoridades saben de qué secuestro y quiénes son los responsables, obviamente, porque un montaje se hace para disimular algo. ¿Y pudieron haber transferido esas víctimas para adjudicarlas a estas otras personas? Seguramente es lo que hicieron, y la entrevista que hice con Raúl Ramírez Chávez, que es el esposo que también fue secuestrado de la mujer que aparece ahí, él sigue hablando de sus verdaderos secuestradores, sigue señalándolos, sigue pidiendo a las autoridades que los detengan, y las autoridades le dicen: si quieres que detengamos a tus secuestradores, tendrás que pagar. Ahí son también víctimas de tentativa de extorsión por parte de las autoridades. Vaya complejidad, Emanuel. Hacemos una pausa y regresamos en esta parte final del programa hablando de esta investigación periodística que, bueno, incluye toda la revisión de los expedientes sobre esta banda, los Zodíaco, que acorde a lo que has dicho, no existió en esta lógica de información. Y bueno, pues regresamos con Emanuel en esta conversación sobre el teatro del engaño. Volvemos en un momento. Bueno,
entramos en la parte final de esta conversación sobre este libro, Investigación Periodística, una investigación periodística sobre el montaje judicial y mediático de la banda de secuestradores de los Zodíaco, que es como presenta Grijalvo precisamente este trabajo. Volvemos en un momento más, Emanuel, contigo. Sí. Bueno, Emanuel, se nos terminó el tiempo, nos quedan 2 minutos. Complejo todo esto, muy complejo, sacude al final de cuentas conocer con este detalle lo que tú has podido investigar sobre esto que llamas el teatro del engaño. ¿Cómo cerrar este programa? ¿Cuál es el mensaje de una periodista como tú que presenta una investigación como esta? Yo creo que hay dos mensajes, ¿no? Principalmente uno, digamos, que es a la opinión pública. Yo creo que si se aceptan este tipo de montajes, si se validan condenas, encarcelaciones, torturas que resultan de este tipo de montajes, probablemente la sociedad se expone a que se sigan repitiendo este tipo de prácticas y todos corremos el riesgo cuando salgamos a la calle de que nos detengan, nos torturen, nos acusen de tener personas secuestradas en nuestra casa o de cualquier otra cosa de la que no tenemos ni idea, ¿no? Hay otra vertiente que es muy importante, obviamente, porque yo creo que no solamente la sociedad está dañada por este montaje, también lo está una familia entera, un testigo que se llama David Orozco, que ha muerto finalmente después de no recibir atención médica, después de haber sido torturado para acusar a Israel Vallarta, a Florence Cassés, el vendedor de ropa de un tianguis que fue detenido porque las autoridades necesitaban a un David. No son cosas que voy ahí diciendo así, ¿no? Está todo el relato detallado de los expedientes, de los oficios y todo eso en el libro, y está el caso de Israel Vallarta, que hay que decir, y no sé, obviamente el prejuicio de que él es el jefe de la banda de secuestradores. Yo también lo dije en un inicio en las notas que escribí, no estoy aquí para condenar a la prensa o para condenar un prejuicio, porque es un prejuicio que yo misma tardé en el estudio del expediente 2 años en derribar, ¿no? Estaba convencida de que existía esta banda, estaba convencida de que los Vallarta tenían algo que ver con eso. Las autoridades así lo afirmaron. Efectivamente, y a la fuerza sembrando pruebas y forzando testimonios, porque lo primero que pensamos es que las víctimas no mienten, no tienen por qué mentir, ¿no? Entonces creemos esto. Luego, analizando declaración por declaración, viendo cómo las víctimas están sometidas, están presionadas, pues logramos un poco desentrañar todo eso, ¿no? Pero hay que decir, y es importante, quiero señalar, que Israel Vallarta aportó muchísimas pruebas relacionadas con su proceso y demostrando que él realmente no podía haber participado en estos secuestros y que no podía haber personas secuestradas en su casa, ¿no? Pues ahí está la investigación que está circulando en estos días, Emanuel, el prólogo de Miguel Sarre, el primer ombudsman, por cierto, en México, el ombudsman de Aguascalientes hace algunos años, escribe que como en su tiempo lo hiciera Vicente Leñero en Asesinato, este libro marca un hito en el periodismo de investigación criminal, ofrece una respuesta a cada pregunta y presenta una teoría del caso en la que los manejadores del aparato inquisidor utilizan víctimas prestadas para cobrar venganzas ajenas y al mismo tiempo dar legitimidad a las acciones del gobierno contra la inseguridad. Un tema tremendo, un tema muy importante que hay que retomar a raíz de esta investigación que está publicada en estos días. Gracias, Emanuel, por estar aquí para contarlo. Muchas gracias, Carmen, por siempre seguir atenta a este tema como siempre lo has estado. Gracias, Emanuel. Estamos en comunicación y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches y hasta luego. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestra colega periodista belga, Emanuel Stils, que ha escrito un libro sobre una historia que en México tiene diferentes capítulos, que en algún punto de esta historia generó incluso una crisis diplomática importante entre México y Francia en tiempos de Nicolás Sarkozy, cuando era presidente de Francia, relacionada a esta historia con el caso de Florence Cassés, esta ciudadana francesa que fue sentenciada a 60 años y que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde finalmente se le otorgó un amparo y una inmediata liberación
Efectivamente, sí, tú acabas de mencionar el montaje mediático, que para mí es el primer engaño, que finalmente fue confesado por las autoridades, ¿no? Porque en febrero 2006, 2 meses después de este montaje, un programa de Televisa descubrió que esta detención no había tenido lugar en vivo y lo reveló, y eso obligó a las autoridades a dar una conferencia de prensa bastante confusa, por cierto, porque acusaron a los propios medios de haber solicitado la repetición de la detención, que finalmente sabemos también que no es una repetición porque esta detención se dio un día antes en otras circunstancias, en otro lugar, pero a partir finalmente de esta confesión, lo que montan las autoridades, y ahí voy, o sea, a lo que me refiero en este doble engaño, ¿no? Un teatro del engaño, es que a partir de una confesión es un montaje que esconde, que disimula otro montaje. Un montaje mediático que sirve a partir del momento en, bueno, muchos detalles rocambolescos, ¿no? Por ejemplo, van sacando declaraciones ministeriales para incriminarlos a un personaje que está en coma. Detienen a personas, no saben de qué los acusan todavía. Van creando una serie de bandas, una galaxia de bandas realmente, una constelación. Bueno, lo zodíaco es muy oportuno. Y llega un momento en 2009 en que les llegan a faltar hasta víctimas. Tienen demasiados bandas para pocos secuestros. Rocambolesca es la palabra que utilizas, Emanuel, y no es para menos. A ver, ¿tú qué has investigado este caso hasta estas consecuencias de afirmar, como afirmas, que estamos frente a un teatro del engaño, no solo por el montaje, sino por la creación o fabricación de bandas delictivas? ¿Por qué no regresamos o por qué no regresas al principio? Sí. Recordémosle al público en este país, la historia de Florent Cassés alcanzó, bueno, niveles internacionales, como menciono, pero hay que detenerse en lo que ha investigado nuestra colega Emanuel, porque precisamente habla de aquellos personajes relacionados con esta historia que se presentó ante la opinión pública mexicana como la historia de una banda de secuestradores que había sido capturada en una situación que fue transmitida en la televisión mexicana y que después se supo con mucha claridad que se trataba de un montaje, incluso más que una reproducción. Estamos, Emanuel, gracias por estar aquí, bienvenida sobre esta historia de nuevo. Buenas noches, Carmen, muchas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, tú haces un libro en Grijalbo que titulas El Teatro del Engaño, que el título es bastante contundente, El Teatro del Engaño. ¿A qué engaño te refieres? Porque esta es una historia de diferentes capítulos, como digo. Que se confiesa para decir, es cierto que repetimos esta detención, pero hay una investigación criminal real que nos llevó a una banda de secuestradores real, y eso para mí es el teatro, ¿no? Porque a partir de ahí lo que montan es realmente una obra de teatro donde van repartiendo los roles, donde dan nombres de signos zodiacales a supuestos secuestradores que pasan primero 4 años antes de detenerlos, porque primero esta banda solamente está conformada por Israel Vallarta, que fue torturado, y por Florent Cassés, ¿no? Y poco a poco, con el paso de los años, van a ir deteniendo más miembros, muchos de la familia Vallarta, sobrinos y hermanos de Israel. Les van a dar signos zodiacales que ni siquiera son los suyos, van a detener más personas a las que dan varias identidades, y va a haber toda una serie de detalles en la fabricación, en la elaboración de esta banda, relacionándola con otras bandas ficticias donde hay